Hola, mi nombre es Ezequiel, soy del grupo Cafundó. Tenemos una banda de percusión que nos dedicamos al samba reggae, al batuque afro y también una escuela, talleres de este mismo estilo musical. La idea hoy es mostrar y contar un poco sobre este estilo musical, sobre este género que surgió en la década del 70 y explotó en los 80 en Salvador Bahía, Brasil. Entonces, sin más, me voy directo a contextualizar, a hablar un poquito de historia para luego sí agarrar los tambores y mostrar un poco los ritmos que hicieron que este género hoy en día se toque en todo el mundo. Vamos a empezar hablando de Ile-Aiyé. Es importante porque Ile-Aiyé es el primer grupo que se considera de batuque afro. Surge en la década del 70, más precisamente en el año 74, en el barrio de Liberdade, un barrio cuya población tiene más del 90% de las personas descendientes afro, personas que se autoperciben también como descendientes afro. En un contexto particular surge Ile-Aiyé porque ya las ideas políticas y culturales de reivindicación de la cultura afro y de los derechos venían pisando cada vez más fuerte en todo el mundo. El mensaje de Martin Luther King y otros políticos en Norteamérica y en diferentes partes también de África y Europa, y sobre todo la música de Bob Marley y otras expresiones culturales que iban llegando a Bahía, fueron el caldo de cultivo para que de un grupo de personas de este barrio humilde que se juntaban habitualmente a profesar la religión del candomblé, la religión afro-brasilera, surgieran las ganas de crear el primer bloque de reivindicación de la cultura afro, que como acabamos de contarles se llama aún hoy, con más de 40 años de historia, Ile-Aiyé. De este grupo de personas surge esta idea de crear un bloque, un grupo de percusión, que empieza a hacer algunos cambios musicales que ahora vamos a contar, pero también una biblioteca, también clases de danza y diferentes actividades culturales, siempre con la reivindicación de lo afro como matriz, como eje. Lo que ellos comienzan a realizar musicalmente terminó expandiéndose en todo Bahía rápidamente, al punto que Ile-Aiyé surge en el año 74 y ya para el finales de la década del 70 la mayoría de los grupos de percusión de Bahía que tocaban en carnaval ya tenían la batida de Ile-Aiyé como parte fundamental de su repertorio. ¿Qué hizo Ile musicalmente? Agarró la música del candomblé, del lugar donde ellos salieron y se conocieron, la música afro bahiana, y le agregó al samba que se tocaba en ese momento en el carnaval bahiano este componente fundamental, la música religiosa. Mezclaron entonces música que ya se venía tocando, que tenía muchísimo de parecido y de influencia más bien del samba de Río de Janeiro, con esta nueva corriente que empezó a salir a la calle cada vez más de la música afro. Ahí entonces tenemos este primer grupo que, como contaba recién, se expandió rápidamente y permitió que muchísimos grupos tuvieran una identidad muchísimo más bahiana, que se empezaran a diferenciar cada vez más a lo que sonaba en Río de Janeiro. En Bahía existían diferentes expresiones percusivas, un montón. Es como muchos de nosotros los percusionistas consideramos a Bahía y a La Habana, quizá en Cuba, como el Disneylandia de la percusión, ¿no? Como lugares donde los que amamos el tambor y la música percusiva encontramos muchísima variedad de ritmos, de timbres y de diferentes cosas que nos inspiran. Lo que sucedió con esto es que Bahía, hasta ese momento, si bien tenía muchísimo tambor en las calles, no tenía quizás una música de carnaval totalmente propia, una expresión callejera como si en Río de Janeiro existía desde la década del 40. Entonces, por eso creemos que nueva batida de Ile-Aiyé, llamada por ellos samba afro, logró expandirse tan rápido, como contaba anteriormente, al punto de, en la década del 80, ya a fines de los 70, tener a tantos grupos tocando el mismo ritmo, la batida inspirada en este bloque tan importante. El siguiente capítulo, hablando de historia, es Olodum, que llega en la década del 80. ¿Por qué? Porque Olodum lo que hace es convertir esa batida de Ile,
que ya venía expandiéndose cada vez más, a lo que hoy consideramos samba reggae. Olodum surge a final de la década de los 70, también como un grupo que toca batidas musicales muy parecidas a las que había creado Ile, como tantos otros blocos, pero a mitad de los 80 entra musicalmente alguien que transforma esa batida en Olodum y posteriormente se expande también en todo Bahía. Estamos hablando ni más ni menos que del mestre Neguinho Usamba. Neguinho Usamba había sido director también en Ile, sale de ese grupo. Muchos dicen que él tenía ideas revolucionarias que no tuvieron eco en Ile, no tuvieron su lugar, no pudo expresarse ahí con toda la creatividad que él tenía, pero Olodum, que venía un poquito con una crisis, podríamos decir, importante en varios niveles, acepta a Neguinho, lo toma como director junto a otros cambios que también Olodum decide realizar, y en el 84, en el 83-84 ya Neguinho comienza a poder en Olodum plasmar estas ideas musicales que él ya tenía desde antes, lo cual convierte a este ritmo conocido como samba afro por Ile lentamente en lo que se conoce hoy en día como samba reggae. Hay diferentes cosas que él va cambiando. Una de las principales cuestiones que él cambió es la manera de tocar el repique. Ahora, cuando mostremos un poquito cómo son los ritmos de samba reggae, vamos a poder observar cómo las baquetas se agarran con las dos manos, a diferencia de lo que hacía Ile en ese momento, que era tener una baqueta en una mano y tocar el repique con la mano libre, ¿no? Haciendo lo que todavía en Río de Janeiro, por supuesto, se usa, que es el repique palo y mano. Neguinho convierte eso y pasa a utilizar dos baquetas para el repique. Quizás ahora los que ya alguna vez escuchamos samba reggae o mismo la murga acá en Argentina, que muchas utilizan repique con dos baquetas, nos parece algo normal, no nos resulta algo como revolucionario, pero cuando Neguinho decide que en Olodum los repiques se utilicen con dos baquetas en el año 84, eso era algo absolutamente revolucionario. Cambió por completo la manera de percibir este tambor. El paso siguiente fue agarrar también los dos zurdos que empezaron a utilizarse, zurdos que en Bahía se conocen como dobras, también con dos baquetas. Luego modificaron el tamaño de los tambores, el parche de los tambores. Más adelante pasaron de colgarse los tambores, en vez de transversalmente desde el hombro para abajo como en Río de Janeiro, a colgárselos de la cintura. Un montón de transformaciones que hacen hoy en día a una identidad muy fuerte, que es el samba reggae de Salvador Bahía. En el samba reggae utilizamos diferentes tipos de tambores. Vamos ahora a mostrar uno por uno y luego cómo suena el ensamble. El primer ritmo que vamos a escuchar es uno de los primeros que Neguinho Usamba incorporó en Olodum y que se popularizó rápidamente con un hit que se llama Faraón, un tema que explotó en Bahía en la década del 80 y que le abrió las primeras puertas a nivel difusión y a nivel popularidad entre la gente al grupo Olodum. Este tema Faraón y muchos otros de esta época del grupo del Pelourinho tienen como batida rítmica el reggae, o también conocido como samba reggae. Entonces vamos a empezar mostrando este ritmo, tambor por tambor, y luego se escuchará el ensamble completo. ¿Qué tenemos? Redoblante por un lado, vamos a escucharlo cómo es en este ritmo musical lo que hace el tambor, así como también los zurdos de fondo, que son los tambores más graves, junto con el tambor, lo que llamamos la base del ritmo, ¿no? Los cimientos, lo que permite que todo lo demás se luzca. Zurdos de fondo, los tambores más graves, redoblante, y luego los que conversan y marcan un poco los matices, las diferencias de cada ritmo son el repique y el zurdo de dobra, o también conocido como zurdo de tercera. Entonces, vamos a comenzar con el reggae o samba reggae. Samba reggae, redoblante. 1, 2, 3 y...
zurdos de fondo, grave y agudo. 1, 2, 3 y... Repique, ritmo de samba reggae. Zurdo medio de tercera o conocido en Bahía como dobrada de una, con una mano. Y... Vamos con el zurdo dobrada de dúas, con las dos baquetas. Y... Vimos recién entonces un poco del contexto histórico y cómo se generó y dónde este género del samba reggae, y mostramos uno de los primeros ritmos que surgieron en la década de los 80 de la mano del grupo Olodum y el Mestre Ñedo Samba y dieron origen a este estilo musical. Hago la aclaración por las dudas, la salvedad de que los zurdos de fondo yo toqué uno colgado y uno en el pie, y lo toca habitualmente uno cada persona. Ahora seguimos con un poco más de lo que es la historia del género y un segundo ritmo en el capítulo número 2.